Esta política exterior, el libro la divide en tres partes. La primera es la era de Macedón, que es de 1949 a 1976. Esta era se caracterizaba por un poder metaconstitucional a cargo de Macedón, ya que él hacía la mayoría de sus reglas por fuera de lo que ya estaba en la ley. Además de esto, esta política exterior se caracterizó por tener un pensamiento comunista. Con respecto a su política nacional, una de las cosas que más afectó como tal la política exterior fue el gran salto hacia adelante. Esto fue de 1958 a 1963. Esta más que todo se basaba en campañas pseudo ideológicas con respecto a lo que era el comunismo, llegando al final a lo que fue la Revolución Cultural de 1966 a 1980, que básicamente trataba sobre limpiar a la sociedad china de las influencias capitalistas y del pensamiento burgués. Así más que todo, pues nos entra en el capítulo diciendo que a causa de esta política nacional fue la consecuencia que cambió su política exterior. En el libro nos lo dividen en varios factores, factores externos y factores internos. Vamos a mirar lo primero, que es lo que son los factores internos. El primer factor que tenemos se llama primacía de la política, más que todo ahí nos hablan de la política exterior. Uno de los primeros momentos es de las políticas económicas de recuperación. Esto se dio en 1963 a 1965, pero más que todo era darle incentivos a los agricultores, pero para lo que era la industrialización y colectivización. Más que todo se hacían campañas o medidas económicas sociales y políticas. Y más que todo esto se dio durante la Revolución Cultural. El segundo momento se va más que todo a los que eran pues, países que estaban durante las guerras mundiales. Esto fue Estados Unidos, que a causa de sus ideologías comunistas, lo que realizó con China fue dejarles en un aislamiento económico interno. Además de esto, otros sucesos importantes en su política exterior. Además de esto, en 1950 realizó una alianza político-militar con la Unión Europea. En 1956, ya a causa del Congreso de Partidos Comunistas, hizo diplomacia con países no comunistas, que fue una de las pocas cosas que realizó como política exterior. Y ya a final, en 1959, empezó a tener grietas en sus alianzas de Beijing-Moscú. Por último, otro momento importante fue causado por el señor Zhou Enlai. Esto a causa de los intentos por reducir el poder de Mao comunista, trató de llevar lo que fue la política exterior. Entonces realizó varios eventos importantes o fue capaz de asistir a eventos importantes que se relacionan con la política exterior. En primera medida hizo la conferencia con países asiáticos de Bangkok, Indonesia en 1955. Fue capaz de asistir a la conferencia de paz en Ginebra en 1954 y a causa de esto tuvo mejor relación con India después de que India firmara el acuerdo de Simla en 1954. La segunda categoría nos habla sobre el peso del pasado, más que todo nos hace ver cómo llegamos a este tipo de política exterior o a este tipo de ideología que causaron que cambiara la política exterior china. En primera medida nos hablan de todo lo que tuvo que pasar o todo el tiempo que tuvo que pasar el Partido Comunista para que llegara al poder. Más que todo duró del 1921 a 1949 tratando de llegar al poder, por ejemplo, con Macedón, llegando como tal a su estrategia que básicamente trataba de destruir y preservar el poder nuevo, respondía a lo que era una revolución continua y con una pureza de ideología comunista y tenía poco que ver con lo que eran los intereses del Estado, la estabilidad pública y la seguridad nacional. La tercera categoría nos habla de lo que es la importancia de la ideología. En esta era de Macedón, lo importante fueron las relaciones que tuvo Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Por una parte, China cuestiona bastante las políticas de distensión entre Estados Unidos y Moscú y acerca de la coexistencia pacífica que quieren reconocer para evitar guerras y sustituir lo militar por otros ámbitos, por ejemplo, con lo que pasó en la Guerra Fría. Además de esto, como decíamos anteriormente en el factor anterior, tuvo varios problemas con Moscú. Por ejemplo, tuvieron bastantes diferencias y empezó a tener una diplomacia beligerante, causando así que tratara de ayudar a movimientos revolucionarios en África, Asia y Latinoamérica, diciendo como tal que esto se basaba en su política exterior, que su política exterior era de pueblo en pueblo y no de estado en estado. También
trató de tener dos principios con respecto a en este momento de su ideología. El primero fue un principio de no intervención, ya que con este aprovechó y trató de propagar la revolución y el fortalecimiento de los países comunistas a través del mundo, causando así que obviamente tuviera más desconfianza y mayor aislamiento a nivel mundial. Esto sucedió durante el tiempo de 1962 a 1970, obviamente a la visión maoísta que tiene, y causó que su visión tratara básicamente de solamente China, no le importaba el resto del mundo. El otro principio que también tenía él, pero pues era el principio que ya se había establecido con Estados Unidos y la Unión Soviética, que era el principio de la coexistencia pacífica. Ahora vamos a ver lo que son los factores externos en la era de Mao Zedong. El primer factor se habla acerca de la política exterior de otros países. Nos comenta en primera medida que China fue limitado obviamente por la política exterior que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que primero se hicieron acuerdos que limitaban bastante las aspiraciones que tenía China en este momento. En primera medida tenemos lo que fue la Unión Soviética, tuvo un acuerdo bilateral donde hablaban sobre la independencia mongólica. Eso fue más que todo en 1955 y después modificaron el acuerdo, lo cual causó bastantes limitaciones para China y obviamente causó que tuviera más conflictos con respecto a la Unión Soviética. Otro tema importante sobre los acuerdos que limitaron a China fue en la guerra de 1950 sobre las Coreas y Estados Unidos. Esto afectó bastante las relaciones que tuvieron, porque pues en una parte China trataba de estar con Corea del Norte y Estados Unidos con Corea del Sur. Otro problema muy importante con respecto a la política exterior que tenían los otros países, especialmente Estados Unidos, fue las situaciones que sucedieron con Estados Unidos y Taiwán, con lo que fue su intento de independencia. Y a finales de la Revolución Cultural, Estados Unidos tomó una posición de alianza con Estados Unidos a causa pues de las disputas que empieza a tener con la Unión Soviética con respecto a ese lapso de tiempo que empieza con la Guerra Fría. La segunda era de la que vamos a hablar es la era de Deng Xiaoping. Esta sucedió desde 1979 a 1992. Deng Xiaoping asumió el poder a finales de 1978 y produjo varias cosas. Lo primero fue establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ya como veníamos viendo desde la era de Mao Zedong, Estados Unidos empezó a tener una relación mucho mejor con China a causa de la problemática que estaba teniendo con la Unión Soviética. Primero estableció relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Esto, como ya mencionaba anteriormente, en la era de Zedong se había empezado a tratar a causa de las disputas que se estaban teniendo con la Unión Europea. Además de esto, produjo la visita que tuvo a Estados Unidos y también produjo lo que fue la guerra fronteriza con Vietnam. Vamos a hablar entonces de los factores internos y externos. En la primera parte, los factores internos, vamos a hablar de lo que era la primacía de la política. En esta parte se hace un desplazamiento del radicalismo maoísta a una moderación más pragmática, o sea, abriéndonos un poco más a lo que era la política exterior y los intereses del Estado. Ahí más que todo nos mencionan lo que eran las 4 dimensiones de Deng y nos comentan que en este momento es cuando se hace la apertura al comercio exterior. En primera parte se abren las puertas a lo que es la inversión extranjera directa, en lo que era tecnología y el know-how. Además de esto, se establecieron los objetivos con respecto a la política exterior, que básicamente tenían un enfoque principal en lo que era la paz y la seguridad. En el segundo factor nos hablan del peso del pasado, donde nos comentan claramente que la influencia de Mao se empieza a desvanecer por las costumbres antiguas del comunismo chino. Por ejemplo, se desmantelaron las comunas populares, se descolectivizó el trabajo en la tierra y empezó a resurgir los intensivos materiales, por ejemplo, con ferias rurales y contratos a largo plazo. Ya no se trataba de que se industrializara y tecnificara, sino que se mejorara más que todo la agricultura como tal. El tercer factor es la importancia ideológica. En este momento ya, igual como lo habíamos mencionado, se desvanece la influencia maoísta, así que se abandonan las campañas masivas de estas ideologías como tal. Se hace más énfasis en lo que es la retórica, el antiimperialismo, el ser antioccidental y antisoviético.
Continuando ahora con lo que son los factores externos, tenemos primero la política exterior en otros países. En esta parte, primero que todo hablamos del cambio de posición dentro del triángulo estratégico de Washington, Beijing y Moscú, esto tratando de disminuir las amenazas a Rusia. Esto fue durante 1978-1979, lo cual causó que en política exterior hubiera distanciamiento político gradual de Estados Unidos, ya que, por ejemplo, China votó en contra de Estados Unidos en las Naciones Unidas y causó que las relaciones entre Washington fueran más reducidas, con lo que era, por ejemplo, su acceso a capital, tecnología y capacitación. Además de esto, empezó a mejorar su relación con la Unión Soviética, con Moscú. Antes no quería mejorarla a causa de lo que había sucedido en la historia, por ejemplo, lo que fue Afganistán, Vietnam, el fortalecimiento militar de la frontera soviética. Además de esto, hubo un fracaso al implementar un nuevo orden económico mundial, ya que en este momento dominan las organizaciones capitalistas, no comunistas. Otra cosa fue el fracaso al implementar un nuevo orden económico mundial. Esta causa que en este momento obviamente dominaban las organizaciones capitalistas, lo cual hizo que China creara 4 zonas económicas especiales, lo cual lo hizo bastante atractivo de manera internacional. El último factor que tenemos en este momento es calculando el poder, así se llama. Nos habla más que todo primero en la diplomacia, que sirvió bastante a la reconstrucción económica, por ejemplo, que tuvo con Moscú. Otro factor fue el nivel y ritmo de desarrollo económico a causa de esta apertura económica, lo cual causó que en esta época, por ejemplo, su PIB haya crecido a una tasa media anual del 9.7%, que es una tasa muy amplia. Además de esto, tuvo bastantes reformas administrativas internas y lo cual obviamente causó que mejorara su presencia en relaciones internacionales. La tercera era la que vamos a hablar es la era de Jiang Zemin, que fue de 1989 al 2004. Esta fue después de la Guerra Fría. En contexto, China tuvo un congelamiento de la cooperación económica, tecnológica y cultural. Además de eso, tuvo un bloqueo por parte de Washington y a causa de esta nueva era tuvo un impacto político y psicológico. Esta causa primero del derrumbe de las regiones comunistas, lo que fue Europa Oriental, Mongolia Exterior y países asiáticos. También China se empezó a mostrar como